Bueno, vamos a retomar entonces desde la parte en la que habíamos dejado, que era cómo yo estudio el comportamiento o trato de entender el comportamiento, que es esa caja negra en realidad, que es la cabeza del consumidor, para influir con el marketing, con algún influencer o con las 4P o con el precio o con algo, para que el comprador saque una salida que es un comportamiento favorable, me compre. ¿Sí? Ahora, esos estímulos a veces pueden ser más complejos, ¿sí?, que una simple cuestión de precios, según el segmento. Hay segmentos que van a ser más sensibles y otros no. Justamente eso es lo que yo estudio de mi comprador. Entonces, desde ese lugar dijimos que había un iniciador, había un rol influyente en este modelo, un decisor, un comprador y un usuario. Bueno, cuando les explicaba el decisor, estamos hablando de autoridad, ¿sí? Nosotros dijimos el que paga, el que autoriza, el que según si es una burocracia está autorizado, ¿sí?, si es una funcional que funciona o quién, ¿sí?, o no, o el iniciador tenga la autoridad, por ejemplo, si el departamento de compras. Bueno, después tenemos el comprador. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el que va a disparar el proceso de compra o a comprar? En compras, ¿sí?, el encargado de comprar, bueno, habrá algún encargado. Además, hay alguien que tiene el rol de, ¿sí?, mandar el pedido, etcétera, etcétera. En una compra común, como la del auto, bueno, el comprador va a ser quizá el hombre o quizá la mujer, dijimos, quizás si el comprador es la mujer, quizás sea bastante decisora. Yo les dije que la regla de oro es que el que tiene el oro pone las reglas. Chicos, eso sépanlo. Entonces, depende acá, ¿sí? Tiene mucho que ver el comprador, el decisor, obviamente. ¿Está bien? Todo depende. Bien, después tenemos el usuario, que es el que lo va a usar. Hay que ver si es una persona, dos en el caso del auto, o, por ejemplo, en un departamento en el que decidió la compra fue compras, el que la autorizó fue el gerente de sistemas, el que la efectuó fue el encargado de compras, y el que la terminó también fue compras. Por ahí el usuario es el departamento de facturación de ventas. Es un tipo que no participó ni siquiera en todo este proceso. ¿O no? ¿Se entendió? ¿Sí? Que esto de los roles hay que pensarlo bien cuando uno lo describe. ¿Está bien? Bien. Esto hablando del modelo de roles y la combinación. Obviamente las combinaciones son esas. En un auto el decisor es el mismo que el comprador, que el bla bla, ¿sí? Bueno, es lo que yo decía, a veces confluyen varias en uno, a veces no. A veces diferentes confluyen. ¿Se entiende? Y ahí es donde yo tengo que tratar de entender, y esto que yo les decía es un poco entender cómo se maneja el consumidor. Bien, si yo trato de entender, entonces me doy cuenta que en la compra de algo existen las influencias. ¿Quién me influye? Bueno, la cultura, ¿sí?, la sociedad, mis amigos, lo que van a pensar, ¿sí?, mi club, el lugar social en el que estoy. No es lo mismo si tengo que aparentar porque estoy en un segmento muy exclusivo, que si no, si hay que ver la presión social que hay en diferentes grupos sociales. ¿Sí? Bien, lo psicológico, ¿sí?, que ahí yo es otra caja negra que, bueno, ahí voy a valerme de todo lo que avanzó la psicología para intentar desde esos esquemas entender esa parte, esa influencia. Y personales, que obviamente ahí hay una gran caja negra. Me dice, bueno, ¿qué son los factores culturales? Bueno, la gran cultura y las subculturas, y dentro de la subcultura está la clase social. Si seguimos achicándola, hay una cultura que es la cultura familiar. O sea que en realidad la familia la podemos ver a veces como un factor cultural, ¿sí? Tiene que ver con códigos compartidos, con valores compartidos, una cultura, ¿sí? Es que todos más o menos hacemos las mismas cosas, nos saludamos de la misma manera, ¿sí? Valoramos o no las cosas, la religión, ¿sí? Las subculturas son las tribus, por ejemplo, hoy, ¿sí? Los veganos, ¿sí? Los veganos uno no puede decir que son una cultura porque son tan grandes y no son una clase social, porque hay de todo. Son una subcultura, ¿sí?
Bien, y la clase social, obviamente, hay ciertos factores culturales en las clases sociales que determinan también patrones de compra. ¿Estamos? Bien, acá se los aclara, perdónenme, se me fue, y me dice acá abajo que la cultura es lo que yo les decía, conjunto de valores, se transmite, obviamente ese es el gran problema a veces cuando uno dice, ¿por qué no cambian el cambio cultural en otros países? Pero el problema es que se transmite, justamente dentro de la familia que es la primera transmisora, entonces no es tan fácil cambiar algunos patrones culturales, ¿sí? Y otros cambian muy rápido, ¿sí? Para las empresas es muy importante adaptarse a las diferentes culturas, ¿sí? Obviamente el lenguaje es fundamental, ¿sí? En las culturas, pero también otras cosas. Bien, obviamente acá les da un ejemplo y lo hablamos de lo que es adaptar una marca, y no voy a volver porque ya lo vimos, a la cultura de cada lugar, ¿sí? Que a veces, y les di el ejemplo de marcas que en otros lugares son aceptadas y que en nuestra cultura no, ¿sí? O por ejemplo, que el alcohol, por ejemplo, para los árabes no es aceptado porque ellos tienen bajo la ley islámica prohibido el alcohol. Entonces ahí ya toda la cultura no les voy a ir a vender vino, va a ser bastante difícil. ¿Está bien? Bien. Pensándolo desde ese lugar y no siempre con el mismo ejemplo que van a ver ahí en la figura. Bien, ¿qué es la subcultura? Bien, son estos grupos que son homogéneos y que comparten costumbres. Yo les pongo de ejemplo justamente los veganos, ¿sí? Toda una cosa, ¿sí? Puede ser étnica, puede ser religiosa, puede ser de valores, ¿sí? Los Boy Scouts, ¿sí? Son subculturas que les gustan ciertas cosas, ¿sí? Bueno, estos grupos conviven con la cultura del país que los alberga. Bien, bárbaro. Acá les muestra, por ejemplo, Oktoberfest y les habla de los alemanes, por ejemplo. También hay subculturas que son las comunidades religiosas. Por ejemplo, acá les está mostrando los kosher, ¿sí? La parte de raza. Bien. Después les habla de la clase social y les dice que también son divisiones homogéneas, como no son todas, pero están, como hablamos de la segmentación, están divididas o segmentadas por cierto tema, ¿sí? Adquisitivo también, de poder adquisitivo, de consumo, ¿sí? Se tiene en cuenta los niveles de ingreso. También el nivel de educación, ocupación, etcétera. Pero lo muy importante acá también es el nivel de ingreso y el nivel de ocupación. Y después, obviamente, a veces el patrimonio, que es la posesión de bienes, ¿sí? Bien, entonces dijimos de vuelta cuáles son las influencias. Acá dijimos que teníamos, si lo miramos desde otra clasificación, vamos a tener factores sociales. Dijimos que había cultura, entonces los grupos, ojo, porque a veces en esta clasificación uno dice, a ver, el de pertenencia uno lo podría clasificar como una subcultura, porque uno dijo que pertenecía a la religión. Pero uno también correctamente podría decir que un grupo de pertenencia puede ser la religión. Entonces, nada está ni bien ni mal, depende cómo uno lo justifique. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Entonces, acá entre los sociales, ¿sí? Podemos decir que hay grupos de pertenencia, de referencia, de aspiración y disociativos. Ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo uno se siente o no perteneciente socialmente a cierto grupo. Después tenemos la familia, que dijimos también, que tiene que ver con la cultura o la subcultura, los roles, como ya lo vimos, cuáles eran los roles, ¿sí? Y el estatus. Bien, cuando uno dice todos estos factores que estamos viendo, ¿sí? Obviamente me dice, influyen en las decisiones de compra. Entonces me dice, grupos entonces. Dijimos que tenía de pertenencia, de referencia, de aspiración y disociativo. El de pertenencia es donde yo siento que pertenezco, ¿sí? Yo me reconozco como parte de esto, ¿sí? Bien, ¿ven? Dentro de este grupo, que es mi grupo de amigos, mi grupo del club, ahí están los influencers. O sea, a veces los influencers es el líder de un grupo, no necesita ser virtual, ¿sí? Es el que si tiene esto, todos lo quieren tener. Bien, después tenemos grupos de referencia. Yo no pertenezco, pero me sirve como punto de comparación
para comportarme con las restricciones. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Yo no pertenezco puedo decir clase media, media alta, pero yo sí, aunque pertenezca o no, yo sí creo que me refiero a eso. O sea, es algo más perceptivo. Ven que dice grupos a los cuales los individuos no pertenecen, pero sirven como puntos de comparación para el comportamiento de las personas. Si yo tengo grupos de referencia, entonces digo, bueno, este grupo, ¿qué consume y qué creo yo que hace este grupo? Aunque yo no pertenezca, ¿cómo me refiero a este grupo? ¿Cómo estoy yo en relación a este grupo? Este grupo, ¿cómo se define? Yo tengo alguna referencia cuando me dicen, no es que no me da nada. ¿Se entiende? Yo no pertenezco, pero si me dicen punk o me dicen vegano, yo tengo un grupo de referencia, puedo entender, ¿sí? Para entender la diferencia entre los veganos y los punk. ¿Está bien? Bueno, después tengo el de aspiración, que tampoco no pertenezco, pero quiero serlo. ¿Sí? Por ejemplo, justamente acá vemos lo aspiracional, cuando a mí me venden Nike o ciertos productos deportivos especiales para ciertos deportes, en donde todos aspiran a ser el número 1. No sé, Tiger Woods tiene plata y es millonario, entonces me venden las Nikes, haciéndome ver que si yo me pongo las Nike, voy a aspirar a ser Tiger Woods. ¿Se entiende? ¿Ven? Un jugador de algún deporte que aspira a ser la selección nacional los observa, estudia su juego, su vestimenta y tratará de imitar sus selecciones. Si yo veo que Ginóbili viene y me dice, yo tomo Serenito, yo por ahí tomo Serenito para estar tan fuerte como Ginóbili. ¿Sí? Es aspiracional. Y disociativos al revés. Son grupos de referencia, pero el individuo no quiere pertenecer y ser identificado. Si rechaza toda conducta de este grupo. Entonces, ojo, porque yo puedo estar dando a mi grupo algún mensaje en mi producto y sentir que se están identificando con algo disociativo. Lo estoy disociando. Bueno, hablamos de las familias, que influyen mucho en el proceso de compra. Si yo te digo la moto no, probablemente estoy decidiendo bastante si encima viví bajo mi techo, digamos, aunque te pagues la moto, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense quién es el decisor, el iniciador, ahí lo tienen clarito. ¿Sí? Bien, la familia. Bueno, acá hay muchas decisiones que las toma la madre, la mujer, depende si vive sola, etc. ¿Sí? Y también hoy día los chicos tienen mucha influencia en algunas comidas y cosas, por eso en el Discovery Kids y etcétera los bombardean, ¿sí? Con cosas. ¿Sí? Bien. También hablamos de los roles y el estatus. La posición del individuo en cada grupo se denomina en términos de roles. Estamos hablando, si uno dice el jefe de familia, ¿sí? No estamos hablando de los roles como hablamos de comprador, este es otro roles, ¿sí? Cada rol implica un estatus, ¿sí? Entonces se espera que realice cierta cosa, el intrépido, no sé, ¿se entiende? Tiene que ver con algo social esto de los roles, ¿no? Con los otros que vimos, ojo al piojo, en las etapas de compra del decisor, no. Las personas eligen productos por su rol y su estatus. Todo eso tiene que ver con lo social. Influencias, entonces volvemos a decir, ahora vamos a ver las personales. Bueno, obviamente hay un montón de factores, dijimos la edad y ciclo de vida, dijimos que no es lo mismo lo que compra una mujer cuando está embarazada que una mujer cuando es adulta, que por ahí quiere viajar, etcétera, ¿sí? La ocupación, la personalidad, que es muy vasto hablar de eso, el autoconcepto, que es también algo psicológico, el estilo de vida. Bien, acá empieza a tallar mucho el estilo de vida, ¿sí? La edad del ciclo de vida, que estos dos son como los más fáciles de medir o de describir, y la ocupación. Ahora ya la personalidad, el autoconcepto, cuando uno se mete en cosas ya más subjetivas, es más difícil de estudiar. Por ejemplo, en la edad y en el ciclo de vida es fácil. Yo sé que según la edad, cuando es chico compra cosas de chico, cuando es adolescente compra entradas para ver un recital o entradas para Catáneo,
y cuando ya tiene 60 se compra un crucero, para ir al crucero que comés y dormís y bailás. ¿Se entiende? Entonces, las necesidades van cambiando con el ciclo de vida y yo ahí puedo también influir. Bueno, acá me describe, esto yo lo vi la clase pasada, cada uno, mírenlo, es muy interesante, ¿sí? Y me habla de otros nuevos ciclos de vida. Por ejemplo, alguien que está en la panza, me habla de las ecografías 3D, ¿sí? Me habla de los niños, lo que yo les digo. Hoy día los chicos hasta eligen tecnología, ¿sí? Los adolescentes, que son formadores de tendencia, etcétera, como los nuevos ciclos de vida, pero es importante el ciclo de vida. Y finalmente tenemos los lifestyles, que ahí vienen a encajar los veganos, porque es las actividades que hacen, los intereses y las opiniones o valores, ¿sí? Kotler define al estilo de vida como el patrón de vida de una persona que se expresa en 3 parámetros. Lo que hace, su trabajo, sus hobbies, lo que le interesa, la moda, la ropa, los derechos de los animales, y qué opinan sobre sí mismos, sobre comer carne. Ahí les estoy un poco mezclando el tema del veganismo con otras cosas para que se den cuenta todo cómo aplicaría, ¿sí? Bien, y la personalidad, que obviamente tiene que ver con cosas psicológicas y actitudes que tengo hacia las personas, ¿sí? Que reflejan determinadas respuestas ante situaciones. O sea, yo veo la respuesta ante cierta situación y veo que está reflejando un rasgo psicológico. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es influir para que ese rasgo psicológico haga que la respuesta con ese rasgo, ¿sí? Intrépido, lo que sea favorable a mí y hablarle a las personas que tienen ese rasgo. En marketing se llama personalidad de la marca. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que una marca es exclusiva, yo cuando la evoco me tiene que decir exclusividad. Yo puedo decir que una marca es barata o puedo decir lo que sea. Si yo les digo, por ejemplo, Rolex, no es lo mismo que si yo les digo, ¿sí? Manaos. ¿Está bien? La personalidad de la marca, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Lo que me evoca, ¿sí? Si yo puedo decir que es sofisticado, que es mayor, que es joven, que es intrépido, si yo le puedo poner rasgos humanos, a veces yo estoy identificando la personalidad con un producto que me representa. Esto es exclusivo como yo, esto es intrépido. Por ejemplo, una marca de mujeres que es muy cara, pero a la vez parece hippie, era Rapsodia, que por un lado hacía ver una personalidad relajada y desapegada, sin embargo se vendía en los shoppings. ¿Sí? ¿Entiende? Bien. Y el autoconcepto, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la persona de sí misma? ¿Sí? Si yo creo que yo soy intrépida y me quiero justamente reflejar en mi ropa, por ahí también el autoconcepto tenga que ver con que elige esa marca de ropa que es Akihabara. O sea, yo quiero mostrarme y que lo que yo creo que soy lo vean los demás por lo que yo consumo. ¿Sí? Y el autoconcepto ideal, ¿sí? Yo quiero dar una imagen, ese autoconcepto ideal sería, bueno, yo quiero dar la imagen de muy exclusivo y me compro, o quiero dar la imagen de un poder adquisitivo a una clase social y me compro los zapatos Ricky Sarkani, porque me gusta aparentar y la cosa exclusiva, ¿sí? Bueno, la ocupación obviamente no es lo mismo, ¿sí? Si yo me dedico a cierta profesión, a veces hasta consumo productos de la profesión. Y si alguien se dedica a la salud, consume ambos o uniformes. Si el arquitecto no tiene uniforme, pero consume programas de diseño, consume fotocopias, consume maquetas, ¿se entiende? Consumirá otros servicios y productos, así que demandará a alguien que le provea o le haga tal o cual cosa, ¿sí? Bien. Ahí vimos los psicológicos. Bueno, y dentro de esos factores psicológicos que mencionamos, que no nos metimos adentro, tenemos la motivación, ¿sí? Que básicamente yo siempre digo que la motivación es justamente el porqué de la gente, o sea, es el motivo por el que la gente haría lo que yo quiero.
¿por qué comprarían? ¿Cuál es la motivación? Si fuera un empleado, y lo estoy usando la motivación en recursos humanos, bueno, ¿por qué trabajaría y se comprometería y todo eso? Y llegaría temprano o no faltaría, por ejemplo, el presentismo. A veces es muy vil dinero el presentismo, es las de las primeras necesidades, la casa y el comer, ¿no? Es el dinero. Cómo yo percibo las cosas, ¿sí? Las creencias, justamente los veganos, fíjense que también tiene que ver las creencias, lo que yo creo, las actitudes que tengo hacia las cosas. Si yo soy disruptor, voy a ser disruptor y voy a consumir una marca que me defina. Si yo tengo una actitud muy disruptora, puedo consumir, tirarme en paracaídas. Y el aprendizaje que he tenido en la vida con el producto y con el resto de las cosas. Bueno, acá me define motivación, ¿sí? Léanlo, me habla de Maslow, ¿sí? Eso es algo que se aplica, como les decía, tanto a recursos humanos como al marketing. Lo que sí, si yo tengo que satisfacer una necesidad, siempre hablamos de que las necesidades no se creaban los deseos, ¿sí? Ahí, pero las necesidades en general con esta pirámide van a encontrar más o menos cuáles son las de los seres humanos. Y después hablamos de percepción. Y acá una cosa es ver, otra cosa es oír, y otra cosa es cómo uno percibe las cosas. ¿Sí? Es como que yo les diga que yo tengo bloqueado el bloqueante de mayúsculas y empiezo a escribir en un chat y todos creen que yo estoy enojada y gritando porque escribí en mayúsculas. ¿Se dan cuenta? O sea, es el proceso por el cual organizamos o interpretamos la información que recibimos. ¿Sí? Es el modo en que los estímulos son interpretados, porque yo estoy viendo mayúsculas, pero en la jerga y con todo ese código que comparten los que escriben en los chats, si yo escribo todo en mayúscula, se supone que estoy gritando. ¿Se entiende? Y yo puedo percibir agresión en donde no la hay. Entonces, ese proceso, ¿sí?, en que interpreto los estímulos, bueno, se ve influido por muchas cosas, ¿sí? Mucha información, tengo que seleccionar, hoy eso es un problema porque uno tiene un bombardeo, ¿sí? La tendencia a dar la interpretación que uno cree a las cosas, si yo digo fulano está enojado conmigo y paso y no me saluda, ya pienso que es porque está enojado de verdad como yo creía y no porque estaba pensando que no podía pagar el gas y pasó mirando para abajo y ni me vio. ¿Se entiende? Bien. Después hay otra tendencia de las personas a descartar la información, ¿sí? Por eso se repite tantas veces las publicidades, porque uno no tiene una atención selectiva, a veces puede atender una cosa u otra, entonces hay que tratar justamente entre toda esa exposición que uno tiene, tratar de esa atención selectiva poder despertarla, ¿sí? Para que no sea lo nuestro lo que descarten, la cookie, el aviso de Google, sino que sea el que digan, a ver, este lo voy a ver, ¿sí? Y después tenemos una retención selectiva, o sea, hay cosas que son más difíciles de recordar, ¿sí? Y hay cosas menos, ¿sí? Y hay cosas que yo seguramente las voy a retener si era lo que yo pensaba, ¿sí? Si está de acuerdo con mis ideas. Bien. Por supuesto, de todo esto, lo que yo tengo que decir es que la percepción es selectiva y la percepción es subjetiva. Absolutamente yo percibo con un gran filtro que a veces puedo cambiar o no cómo la gente me percibe, hablando, por ejemplo, de temas de identidad e imagen.